Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Qué gusto otra vez tenerles. Con algunos ya nos hemos estado viendo desde el viernes, pero puede ser que esta mañana tú estás aquí y recién has podido estar presente porque has tenido inconvenientes el viernes y el sábado, y estás aquí añadiéndote en este congreso. Y quisiera mencionarte que estos temas que hemos venido desarrollando creo que son importantes, aunque tú estés disfrutando un matrimonio o estés soltero. Creo que hace bien el que puedas tomarte el interés de poder tener todo el material. Creo que se han estado grabando, entiendo, las reflexiones, las meditaciones, y que le puedas obtener para que puedas escuchar, ¿no? Porque es necesario aprender un poquito más. No importa, otra vez lo repito, cuál sea tu condición, es necesario aprender. Si eres joven, te va a ayudar a poder aprender qué es lo que quiere Dios para ti si anhelas formar un matrimonio, una familia. Y si eres casado, casada, si tienes pocos años, muchos años, si has cumplido bodas de plata o bodas de oro como matrimonio, siempre hay algo que aprender. Por favor, no te eches tu entendimiento y decir ya lo sé todo, ya no tengo nada más que aprender en mi familia, en mi matrimonio. Hay que tener esta humildad, ¿no? De entender que uno sigue aprendiendo, que el Señor tiene cosas que enseñarnos para que la familia pueda ir avanzando según la voluntad del Señor, según su propósito. Bien, le cuento simplemente, si usted está acá por primera vez del Congreso, le cuento que desde el viernes estábamos, espéreme un ratito a ver si funciona, y hasta ahora sí. Bien. Estábamos proyectando esta imagen que yo a propósito había hecho porque me interesa que el título del Congreso pueda ser entendido y pueda quedar en la mente de cada uno de nosotros y podamos saber a qué se refiere este congreso cuando dice una familia con propósito, del afán terrenal a la vida eterna. ¿A qué se refiere, no? Espero que usted haya ido entendiendo si nos acompaña desde el viernes, pero si usted está acá por vez primera escuchando sobre este congreso, hice esta imagen porque a algunos de nosotros nos ayuda lo visible, las imágenes nos ayuda a entender, ¿no? Y entonces esta familia que usted ve allí en la parte inferior y aún lo ve en blanco y negro, busca simbolizar nuestras familias viviendo en este común afán terrenal. ¿Y qué es el afán terrenal? Hemos querido acercarnos a la Biblia para poder entender un poquito más qué enseña la Biblia que es el afán terrenal. Y estábamos mencionando que es aquella angustia, ansiedad en el cual entra el corazón, la mente, el alma, pero que termina siendo tan doliente al punto que nos hace dudar o nos hace también desconfiar de la provisión de Dios. Nos hace dudar de la compañía de Dios, de la ayuda de Dios. Entonces no es cualquier afán, porque usted y yo tenemos preocupaciones normales por nuestra familia. Tenemos que preocuparnos por lo que han de comer, ¿no es cierto? Por el vestido, pagar el alquiler, los estudios, etcétera. Pero este afán del cual habla la Biblia y advierte es un estado de ansiedad, una sobrepreocupación que llega al punto de poder ser hasta desesperante y que aún te pone en el riesgo de dudar de Dios, de dudar de sus promesas y preguntarte, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué no me está ayudando? De esa clase de afán es que advierte la Biblia, que advirtió Jesucristo, ¿no? Y entonces ves esta imagen y el Congreso dice del afán terrenal, que no es lo ideal, hay que avanzar en ese propósito de Dios. Y ese camino intenta ilustrar, decirnos que ese camino viene a ser el propósito de Dios, el plan de Dios, los objetivos, las metas que tiene Dios para ti, para tu familia, que avances. Y por eso es que este otro punto,
está en lo alto, ¿no? Y ahí ves esta misma familia, pero que está ahora coloreada. Y fue hecho al propósito para que podamos entender que mientras uno va avanzando, entendiendo y cumpliendo el propósito de Dios para la familia, entonces la condición familiar va mejorando. Porque uno va conociendo más al Señor, va apropiándose de sus indicaciones, va obedeciendo y va viendo resultados en la familia. Y entonces la familia va experimentando y disfrutando de estas virtudes de Dios, la unidad, la armonía, el amor, la comprensión. Y entonces llega a este punto a poder vivir y experimentar la vida eterna que Jesús prometió. ¿Ok? Entonces, por esto esta es la imagen que ya falta poco para terminar este congreso, falta un tema más esta noche, pero quería otra vez repasarlo con usted para que quede en su corazón. Es el anhelo del Señor que tu familia, que mi familia pueda avanzar, ¿no? Que avances desde este punto abajo, que avances conjunto con tu familia y te dirijas a poder experimentar esa beneficiosa condición de la vida eterna. Bueno, el tema que nos toca hoy tiene que ver con los hijos. Hemos estado hablando acerca de los matrimonios el día de ayer y hoy nos toca hablar acerca de los hijos. Y permítanme preguntar, ¿cuántos padres hay aquí? Pueden levantar la mano todos los padres, perdón. Todos los padres y mamás pueden levantar la manito. Ok, le vi. Muy bien, gracias. Y los jóvenes que están acá, hijos, ¿cuántos hijos todavía están bajo el techo y el cuidado de los padres? Muy bien. Ok, qué bueno. Bajen la mano, gracias. ¿Y cuántos hijos se han independizado? Ya no viven con sus papás, se han independizado. Muy bien, listo, perfecto. Gracias. Tiene que ver mucho este tema y nos va a enseñar tanto a los papás como a los hijos. Le cuento que cada noche estábamos viendo algunas, yo le llamaba cápsulas, estos momentos de enseñanza concentrada, para poder ver un poco sobre qué es el afán, y la Biblia enseña lo que es el afán y la vida eterna, para poder entender qué es lo que tengo que dejar, qué es el afán y a dónde dirigirme la vida eterna. Pero no me voy a tomar lastimosamente el tiempo ahora, me ganó el tiempo en el culto anterior, así que voy a ir de frente al tema que nos compete, ¿no? Y le hemos titulado Criando hijos con una visión eterna. Criando hijos con una visión eterna. Los padres que se encuentran aquí, si Dios les ha concedido tener hijos, van entendiendo este criar viene o tiene la idea de poder acompañar en el crecimiento de los hijos, en el desarrollo de los hijos, ¿no? Pero cuando dice con una visión eterna, entonces eso se vuelve un poquito más complejo de entender, con una visión eterna. ¿Cómo te ayuda, papá, mamá querido, a poder entender este título? Es lo que hemos mencionado noches anteriores, que cuando hablamos de la eternidad, la vida eterna, lo eterno, o una visión eterna, este concepto de la eternidad, no solamente es este tiempo indeterminado, perpetuo que vamos a vivir con Jesucristo después de la muerte, o si no, antes, cuando Él vuelva. Porque esa es la inclinación que tiene nuestra mente, de que cuando se habla de lo eterno, de la vida eterna, entonces uno dice, es cuando vamos a vivir con el Señor Jesucristo después de la muerte. Sí, la Biblia enseña también eso, pero la vida eterna también tiene que ver, decíamos las noches anteriores, con esta relación con el Señor que se vive cada día. De esta vida guiada por el Señor, de ir aprendiendo de Él y de recibir de Él esta vida abundante que Él prometió. ¿Te acuerdas Juan 10:10? Este cotidiano vivir recibiendo la vida del Señor, de esto habla la vida eterna, ¿no? Entonces, el título nos sugiere que hay que guiar, formar a los hijos, pero con este
con esta visión, con esta intención de poderlos formar para que puedan tener una relación personal con Jesucristo, para que podamos convivir con nuestros hijos en esta relación con el Señor Jesucristo cada día de nuestra vida, ¿no? Ese propósito tiene este título. Ahora, quiero mencionarles también que cuando uno piensa en la relación de padres-hijos, va a encontrar en la palabra del Señor uno de los primeros versos en la cual habla de esta relación de padres-hijos. Se encuentra en Génesis 1:27. Lo tienes creo que ahí en tu material, está saliendo también en la pantalla. Fíjate lo que dice aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí está, por supuesto, Dios como creador formando aquel hombre, Adán, que iba a ser el primer esposo. Y también está creando a la mujer que iba a ser la primera esposa. Está creando los elementos, las personas que van a conformar el primer matrimonio. Creo que lo entendemos bien. Por eso hemos dicho anteriores noches que quien es el autor del matrimonio, el autor de la familia, es Dios. Pero dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, y esta es la directiva que les da, fructificad, ¿no? Dad frutos y multiplicaos. De manera que Dios está a esta pareja que ha creado, los está uniendo y favoreciendo. Esta expresión bendijo Dios a esta pareja que ha creado es el de favorecerle, el de beneficiarle, el de rodearle de todo su respaldo y entregarle todo lo que ellos necesitan. Pero también cuando dice fructificad y multiplicaos, ahí vemos y entendemos que se está refiriendo a los hijos e hijas que habrían de tener. Les está dando la capacidad o la facultad de procrear. Este privilegio, esta facultad de procrear que les está dando a los padres, es todo un reflejo de lo que Él es, ¿no? Creador. Por eso es que se dice que los padres procrean, ¿no? Es como el reflejo de lo que hace nuestro Señor, creador del cielo y la tierra y creador de la humanidad. Creo que si tú eres papá, estás acá y mamá y Dios te ha dado hijos, valora eso. Valora esa facultad, esa capacidad que Dios te ha dado para poder haber procreado a tus hijos. Valóralo y dale gracias al Señor porque es todo un privilegio. Pero cuando les dice aquí en este verso también que el Señor les bendijo y les dijo fructificad y multiplicados, hablando de los hijos que ellos podían procrear, también está incluida la idea que ellos tendrían que criar, ¿no? No se iban a criar solos, no se iban a formar solos, sino que implicaba que los padres, Adán y Eva, los tendrían que atender, que tendrían que criarlos, que tendrían que formarlos. Así que quisiéramos ir avanzando y viendo cómo es que la familia es entonces el lugar donde el Señor ha creado para que puedan formarse las virtudes en los hijos. Así que quiero pedirte que me acompañes en algunos versos, en 3 pasajes bíblicos, en los cuales podemos sacar enseñanzas, tanto para los papás que estamos aquí, pero también para los hijos que nos acompañan. Fíjate cómo es que Dios ha formado, ha instituido la familia como un lugar para que se puedan formar virtudes. El primer pasaje es el Salmo 128. Tal vez lo conozcas, ya lo has leído antes, lo has estudiado, has escuchado mensajes sobre esto. Pero mira lo que dice el Salmo 128, los 4 versos primeros. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que vive en sus caminos. Se está refiriendo al esposo, al cabeza de hogar. Te vas a dar cuenta una vez más que vamos a avanzar en el pasaje, pero se está refiriendo al esposo, al cabeza de hogar. Así que, esposo que te encuentras aquí y joven, varón que anhelas formar un matrimonio, una familia en el futuro, presta atención.
Ese salmo dice, se está dirigiendo a nosotros: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que vive en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, feliz serás, bienaventurado serás y te irá bien. Te irá bien en la vida. Cuando comieres el trabajo de tus manos, te irá bien, serás feliz. Y dice el verso 3, tu mujer, tu esposa, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Comienza el salmista a usar metáforas, ¿no? A hacer comparaciones. Compara a la esposa con una planta de la uva, con una vid. Y luego dice, tus hijos serán como plantas de olivo. Otra metáfora se añade, serán tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y el verso 4 cierra diciendo, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces vamos a sacar aquí enseñanzas, consejos, tanto para padres como para los hijos. Papá querido que te encuentras acá, papá que estás aquí, fíjate cómo este salmo empieza diciéndonos que la felicidad de nuestra familia, aún la felicidad personal propia que tanto buscamos y anhelamos, empieza con el temor a Dios. ¿Te diste cuenta? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y increíblemente, los cabezas de hogar, los esposos, a veces o ignoramos esto o no lo tomamos en cuenta o lo olvidamos y pensamos que lo primero que tenemos que hacer con nuestra familia es proveerle lo material. Tengo que ser un esposo esforzado, trabajador y traer el pan a la casa. Es cierto, es parte de nuestra responsabilidad, pero fíjate cómo el tener una familia bienaventurada, feliz, armoniosa, empieza con que tú, querido esposo, con que yo, como cabeza de hogar, tenga una relación con el Señor, una sana relación con el Señor. Mira, en el tiempo que he ido caminando en Cristo y en las iglesias que me ha permitido ministrar, qué difícil ha sido a veces ver a los hombres, a los varones, esposos, participar activamente en la iglesia. No solamente en las actividades, me refiero con este ánimo de acercarse más a Dios, de buscar más las cosas del Señor. Más lo hemos visto los pastores en las mujeres. Hay más sensibilidad en las mujeres, mejor entendimiento de esta búsqueda, de esta necesidad de acercarse al Señor. Y entonces los pastores estamos en el ministerio de varones. Espero que no pase aquí en Tacna, pero le estoy contando la experiencia en las iglesias donde he estado. Y estamos detrás de los varones para que vengan a orar, para que puedan venir a los ayunos y escasamente uno que otro, un grupo reducido, ¿no? Entienden que es necesaria esta parte espiritual. Es difícil, pero querido varón que estás aquí, aún a los jóvenes que me están escuchando, varón que estás aquí, querido joven, si anhelas tener un matrimonio, quisieras tener una familia feliz, tiene que empezar por tu propia relación con el Señor. Ahí tienes que ponerle tu esfuerzo, ¿no? Pero también algo más que dice este salmo para nosotros los esposos, dice que nuestra esposa, nuestra cónyuge, va a estar cerca de ti como esta planta, presente en la casa, como esta planta que crece, ¿no?, alrededor de la casa. Y es una vid, está con vida y produce frutos, las uvas, que van a terminar beneficiando a la familia. Querido esposo, va a terminar tu esposa beneficiando, nutriendo tu vida. Esa es la figura de la vid allí alrededor de la casa. Tu esposa va a ser de mucho beneficio para tu propia vida, querido esposo, y de la familia. Sin embargo, eso va a demandar que nosotros los esposos la cuidemos, porque no hay ninguna planta o pocas plantas sobreviven solas. La vid no sobrevive sola, se necesita que se le cuide, que se le riegue, que se le pode, para que pueda tener frutos beneficiosos. Igual la esposa va a necesitar ser nutrida por ti emocionalmente, espiritualmente, para que ella pueda ser esa vid
que pueda ser de beneficio a la familia. No te olvides de eso. Pero también nos dice ahí a los esposos acerca de nuestros hijos, ¿no? Dice que nuestros hijos también van a estar unidos a nosotros, deberían estar unidos a nosotros, alrededor de nuestra mesa, siendo provechosos para nosotros. Nos dice que son valiosos los hijos. ¿Sabes que en la metáfora que está usando, la planta de olivo en ese tiempo era muy valioso? El aceite de oliva era muy valioso. Se cultivaba de manera particular Israel y los pueblos del oriente cultivaban el olivo, la aceituna para nosotros, ¿no? Pero era muy preciado. Así que es comparado los hijos a una planta de olivo. Son preciados, tienen un valor grande y eso los padres tenemos que entenderlo, ¿no? Que ellos tienen mucho valor para nosotros, de manera que debemos cuidarlos. Ellos pueden terminar siendo provechosos para nosotros, por eso dice que las plantas están alrededor de la mesa, ¿no? Tan cerca para poder tomar su fruto. Los hijos pueden ser provechosos para nosotros los padres, pero también va a demandar que estemos manteniéndolos cerca a nosotros. Que no nos estemos ahuyentando, ¿no? U olvidando. No creando distancias entre ellos, sino más bien tenerlos cerca. Y eso va a demandar, querido papá, que podamos estar sacrificando tiempo con ellos para poderles enseñar, para poderles entrenar, para poder corregir errores, es cierto, pero con amor, mantenerlos alrededor de nuestra mesa, de nuestra familia. Pero aquí también tiene enseñanzas para los hijos, así que querido hijo que estás aquí, presta atención por favor. Mira, al ver estos versos, ten en cuenta que esta cercanía que dice las plantas de olivo alrededor de la mesa, están cerca del Padre, significa que tienes que estar cerca de tus padres para poder tomar ejemplo de ellos. Porque si tú por tu propia voluntad y decisión decides estar distante, entonces vas a perderte de poder aprender cosas de tus padres. Es una característica a veces de la adolescencia en que uno tiende a querer alejarse de los padres. Y esa actitud de que decir, no, ya no quiero estar mucho en la casa, no quiero estar mucho con mis papás, empieza en la adolescencia y puede extenderse hasta en la juventud. No sé cuál sea tu caso, querido joven que estás aquí, pero mira que este ejemplo que nos da es que está cerca estos hijos de los papás. Cerca para poder aprender de quiénes son tus papás, aprender sus valores, es cierto, morales, pero sobre todo aprender de esta relación espiritual que tienen tus padres con el Señor. Por eso, papá querido, otra vez déjame remarcarlo, qué importante es que tengas una relación honesta, abierta, sincera con Dios, para que tus hijos puedan ver y aprender. Hijo querido, tienes que estar cerca de tus padres para aprender esto de ellos, ¿no? Porque un día, si estás ahí cerca, aprendiendo desde tu infancia, tu niñez, un día en medio de tu juventud vas a tener que tomar tú mismo esa decisión. No puedes ya descansar en la fe de tus padres. Les dije las noches pasadas que Dios solamente me permitió tener una hija. Ojalá hubiera tenido 3, pero fue la voluntad del Señor que solo tuviéramos a mi hija Noelia. Y ella creció en la iglesia, ¿no? Desde que estuvo en la barriga siempre estuvo en la iglesia, por decirlo de alguna manera. Le crecieron los dientes corriendo entre las bancas de la iglesia, de la Alianza en Arequipa. Y entonces la fe que desarrolló mi hija estaba asentada en la fe de sus padres, en la fe mía y la de Yolanda. Veía nuestro ejemplo de nuestro amor por el Señor, de nuestro servicio al Señor. Ahí se formó, tomó ejemplo de nosotros, pero estaba asentada, descansando en nosotros. Pero tuvo que llegar el momento en que ella de manera personal tuviera que tomar la decisión de creer en Jesucristo y entregarle la vida. El momento en que ella de manera personal tuviera que decidir unir su vida a Jesucristo, recibirle como Salvador personal y comenzar a caminar de su mano el resto de su vida. Era como, esta fue la fe de mis padres, pero yo tengo que tomar mi propia decisión. Y así fue.
Como les mencionaba, ella ya es una mujer de 27 años, joven, se casó con un creyente, tomó una buena decisión también de eso, pero ella decidió seguir a Cristo. Y es por eso, querido joven, que te animo, como dice este salmo, a estar cerca de tus padres, ¿no? Y el poder tomar ejemplo, porque un día tú vas a tener también que tomar esa decisión. Si ya lo has hecho, te felicito. Pero también, querido joven que estás aquí, hijo, créele a Dios, cree y acepta lo que Dios dice, que la familia, tu familia, es el mejor lugar que Él ha diseñado para que tú puedas ser formado y puedas ser bienaventurado. Sé que tienes amigos o amigas fuera de la casa, pero no es ese ámbito, no es ese escenario, no es ese grupo que dice la Biblia que te va a hacer feliz, sino que el Señor ha diseñado el hogar, la familia, donde tú vas a ser formado, y esperamos, ¿no? Bien formado, y tú vas a ser bienaventurado. Créele al Señor, porque hay tiempos en que llega y vemos, ¿no?, de que hay jóvenes que prefieren estar más fuera que cerca de la familia y que se sienten resentidos de lo que encuentran en su familia y prefieren estar con gente extraña. Pero otra vez lo repito, Dios ha diseñado la familia. Créele al Señor, querido joven, querida hija que estás aquí. Pero lo otro que quiero mencionarte aquí en este pasaje es que también debes creerle al Señor, querido hijo, que eres valioso, como ese olivo valioso que hace la metáfora. Tú eres valioso, valiosa. Para Dios, tú eres muy preciado. Porque puede ser que en casa no has escuchado con frecuencia de tus padres que te valoren. Puede ser que más has escuchado que te han dejado de lado. O tal vez has tenido que escuchar cosas duras y hasta humillantes tal vez, que de pronto en la cólera, en la ira, tus padres te han dicho: eres un tonto, no eres tan capaz, y te ha hecho sentir que no eres muy valioso. Por eso te digo, créele al Señor. Él sí te ve, Él sí nos ve como valioso. Yo soy el menor de una familia de 5 hijos. Sí, somos 5 hijos, yo soy el menor. Somos 4 varones y mi hermana, una mujer. De los 5 que estamos en esta familia Juárez Márquez, siendo el último de los hijos, yo corrí el riesgo, o podía haber corrido el favor de ser engreído, porque era el último, el chamaco, ¿no? O ser el olvidado. ¿Qué creen que pasó conmigo? Fui el olvidado. Sí. El último hijo, ¿no? El olvidado. Y entonces, si estás aquí y estás en la misma situación, ¿me entiendes? Entonces no eres tomado en cuenta. Y si son 4 varones y una mujer, el enfoque, la atención es en la mujer, la mujercita, ¿no es cierto? Y si eres el menor de los hombres, ya estás frito, ¿no? Bueno, fue en el caso un poco de mi familia. Y entonces no recuerdo haber tenido la atención de mi padre. Y también no recuerdo mucho que él haya dicho, Luis Ernesto, en algún momento: Luis Ernesto, estoy orgulloso de ti. Tú, como el resto de mis hijos, eres muy valioso para ti. No sabes cuánto le agradezco a Dios que tú hayas venido a la familia de tenerte. Vas a ser un buen joven, vas a ser un buen profesional, estoy orgulloso de ti. No lo recuerdo, porque no lo hubo. Y puede ser que no es mi caso, y no quiero que al final estoy tratando de hacer que llores por mí, solo te estoy ilustrando que es posible de que uno no haya recibido la valoración en el hogar. Por eso te digo, hijo querido que estás aquí, créele al Señor. Él nos valora. No fue sino hasta los 22 años, en mi caso,
hasta los 22 años, noviembre del 85, que yo entro en una conferencia parecida a esta, pero evangelística, de la Alianza Cristiana y Misionera en Arequipa, en el Teatrín de la Municipalidad. Era noviembre del 85, llovía en Arequipa, y de pronto yo pasaba por el Teatrín de la Municipalidad y alguien me invitó a entrar. Entré y escuché el Evangelio del Señor, las buenas noticias del Señor, le recibí en mi corazón y entonces el Señor entró y, sabiendo toda mi vida y todas mis falencias, perdonó mis pecados, pero también me hizo saber lo valioso que era. Créele al Señor, querido joven que estás aquí, créele que el Señor te ve como alguien valioso, ¿no? Provechoso, motivo que debe ser motivo de gozo para tus padres. Pero vamos a otro pasaje, te dije que iban a ser 3. Este pasaje del Salmo 144, que es algo parecido, pero tiene algo agregado. Mire, el Salmo 144 dice, el verso 12, sean nuestros hijos, y está hablando de los varones, de los hijos varones. Así que atención, padres, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Está repitiendo la misma metáfora del anterior verso, ¿no? Como plantas crecidas en su juventud. Pero acá viene lo nuevo, dice a las hijas, nuestras hijas, como esquinas labradas, talladas, como las de un palacio. Qué hermoso, ¿no? Mira cómo Dios, guiando al escritor, le guía a usar estas palabras, a buscar las palabras correctas. Pero es una expresión muy hermosa. Algunos consejos, enseñanzas para nosotros los papás, ¿ok? En base a este verso. Mira, una vez más está diciendo que nuestros hijos varones van a ser como plantas que transmiten vida, ¿no? Pueden ser estas plantas vivaces, fuertes, de energía, que den frutos. Pero, otra vez te lo recalco, tú y yo como padre tenemos el deber de atender su crecimiento, su crianza, su formación, su educación. Tenemos esta responsabilidad de acompañarles en su desarrollo, ¿no? Debemos nutrir en ellos todo lo que ellos necesitan emocionalmente, pero también, como te decía, espiritualmente. Enseñarles el temor a Dios, enseñarles a conocer al Señor. Pero también hay que acompañarles a nuestros hijos, como se hace con las plantas, en cuidarlos y protegerlos de los daños, de las plagas. Las plantas, debes haber tenido plantas en casa, y hay que cuidarlas porque hay plagas, hay bichos que pueden dañarla. Igual con los hijos, hay que cuidarlos. Hay que acompañarlos, protegerles, ¿no? Los hijos varones nos necesitan. Papá, que te encuentras aquí, los hijos varones nos necesitan. A veces uno piensa equivocadamente, no, pero él es varón, es macho, él se va a valer por sí mismo, ¿no? Los hijos varones nos necesitan. Necesitan de tu tiempo, necesitan de tu presencia. Los padres ausentes no ayudan en esa formación. Por eso te digo que se necesitan tu presencia. Pero también habla de nuestras hijas, y este era lo nuevo que te decía, ¿no? Habla de nuestras hijas. Este salmo nos dice que nuestras hijas van a llegar a ser apreciadas por la gente. Porque en una esquina labrada en un palacio todo el mundo lo ve y lo aprecia, ¿no? Y dice que nuestras hijas pueden llegar a ser así, apreciadas por muchos, apreciadas por su valor, apreciadas por su dignidad, apreciadas por su inteligencia, por su hermosura. Pueden llegar a ser estas esquinas labradas en un palacio, ¿no? Y todos los padres quisiéramos que sea así, ¿no? Que nuestras hijas sean valoradas, sean admiradas. Quisiéramos que sea así. Sin embargo, una vez más, eso demanda de los padres que invirtamos tiempo en tallar a nuestras hijas, en formarlas, en criarlas, en enseñarles aún en lo que consiste enfrentar esta vida, enseñarles lo que es este mundo a los ojos y perspectiva de la Biblia, de la palabra del Señor.
para que ellos puedan en su momento, cuando salgan y enfrenten esta vida y este mundo, sepan a qué van a salir y sepan cómo pueden superar cada situación difícil que encuentren. Les decía a los hermanos el culto antes que les decía que los creyentes, los papás, en un momento de sobreprotección, queremos formar alrededor de nuestros hijos como una burbuja evangélica, ¿no? Esta burbuja en la cual crezcan nuestros hijos y que no tengan ningún contacto con el mundo, ninguno, para que no se corrompan, ¿no? Y la intención tal vez pueda ser buena, pero el riesgo está que se priven de ser preparados y advertidos de lo que van a encontrar cuando salgan de esa burbuja, porque van a tener que salir de esa burbuja. ¿Te acuerdas que en la oración Jesucristo con su Padre, Juan 17, Él dice: no te pido, Señor, a mis discípulos que los saques del mundo, sino que en medio de este mundo que es cruel, que es injusto, que es pecador, corrupto, pero que los guardes del mal? Pero de ninguna manera estaba diciendo que crear una burbuja dentro de la casa, ¿no es cierto? Si no estamos dentro del mundo, tenemos que enfrentar este mundo, pero hay que enseñarles a los hijos, tallar en ellos esta conciencia correcta, este pensamiento correcto, estas acciones correctas que deben tener de acuerdo a los principios del Señor. Entonces van a estar preparados para poder enfrentar el mundo, ¿no? Quiero decir algo más, querido papá, con respecto a nuestros hijos y nuestras hijas, y es que hay un tiempo determinado que uno tiene los hijos en casa y cerca de ti, muy cerca de ti. O sea, no siempre van a quedar como infantes, como hijos que corren a tu pierna y se abrazan a tu pierna, o que cuando llegas del trabajo salen corriendo y dicen papito y te derriten con sus palabras, sus besos. No siempre los vamos a tener así. Crecerán y llega un tiempo en que tendrán que tal vez salir del hogar. Tendrán que tal vez salir del país para poder ir a estudiar fuera del país. Tal vez se casen, como sucedió con el caso de mi hija, ¿no? 23 años se casó y sale de casa. Entonces, papá, hay un tiempo limitado. Por favor, aprovéchalo. Hay que saber aprovechar ese tiempo con nuestros hijos, ¿no? Te quiero contar algo más pequeñito que pueda ilustrar esto. Hace poco hemos celebrado el Día de los Padres, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han celebrado un buen Día de los Padres? ¿Qué pasó? El tercer domingo de junio. ¿Sí? ¿Lo pasaste bien? ¿O te puedes quejar, querido papá, de algo? Este es el momento. No me tratan bien. Y así suele suceder, ¿no? Más a la mamá dicen, pero no al papá. Mira, yo recibí, como siempre, un regalo de mi hija Noelia y una tarjeta. Disfruto mucho sus tarjetas. También nos sacó un desayuno de buffet en un hotel bien lindo ahí en Lima. O sea, se pasó mi hija. Pero lo que más valoro es esta tarjeta donde él escribe a puño y letra y me dice: cuánto extraño, papá, las conversaciones que teníamos en casa. Y eso entonces te hace recordar, ¿no? Todo ese tiempo que estaba en casa, cerca de ti, desde que era infante, niña, adolescente, joven, pero ahora ya no está en casa, ¿no? Ya tiene su propio hogar. Claro, nos encontramos, pero ella dice: cuánto extraño esas conversaciones cuando llegaba de la universidad. Esos tiempos que de pronto se terminan, ¿no? Y ya no podemos tener con toda esa extensión que antes teníamos. Y le agradecí yo, le escribí un mensaje, le dije: gracias, hijita, por tus palabras, yo también extraño. Entonces me he quedado pensando en eso, me he quedado pensando, y dije: un día la voy a invitar a mi hija a un desayuno para poder salir y conversar. Y le voy a decir a mi yerno: tú quédate cuidando de Luquita, tú quédate. Yo voy a salir con mi hija, ¿no? Y poder conversar con ella. Bueno, pero fíjate entonces aquí, querido papá, que el tiempo es limitado, aprovéchalo, es corto el tiempo. Ahora, hijos, mira este verso, ¿no?, que estábamos viendo del Salmo 144, porque hay enseñanza también para ustedes. Seas
hombre o mujer, querido hijo, tienes que saber que necesitas de tus padres. Los necesitas. Una vez más, quiero decirte que en este espíritu de la juventud, creo que a veces es inherente el ánimo de independencia. Pero, no lo dije el culto anterior, pero te lo voy a decir. Si eres de Tacna, ¿cuántos de Tacna, oriundos de Tacna hay aquí? ¿Pueden levantar la mano, los de Tacna? Ok, listo. Ustedes son conocidos en el Perú como muy patriotas. Ustedes lo saben, ¿no? Muy patriotas, ¿no? Aún he escuchado historias que el Tacna le recriminaba a Arequipa que no han sido suficientemente valientes en la guerra, ¿no es cierto? Seguramente debe haber algo de cierto. Pero quiero decirte que Arequipa también tiene su historia, porque Arequipa quiso ser independiente del Perú, ¿no? Y entonces he conocido dos ciudades que han querido ser independientes de su país. Uno es Arequipa, en la cual yo nací, ¿no? Pero la otra ciudad es Santa Cruz de la Sierra, el departamento más grande de Bolivia, Santa Cruz, que colinda con Argentina y con Brasil. Fui misionero, lo dijeron acá, fui misionero por 6 años. Se me envió con mi esposa, mi familia, con mi pequeña Noelia. Fuimos a plantar una iglesia de cero, ¿no? Si usted va a Santa Cruz, va a encontrar la Alianza Cristiana y Misionera, una iglesia hermosa, creciente. Entonces, he conocido 2 lugares que han querido independizarse. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque puede ser que hay un ánimo en la juventud, digo casi inherente, de querer independizarse. Querido joven que te encuentras acá, tal vez puedas dentro, no te voy a hacer levantar la mano, pero puedas dentro pensar, sí, no, o sea, ya quiero levantar vuelo, ya quiero salir de la casa. Seguramente va a llegar el tiempo, Hay circunstancias también que lo van a meritar. Pero fíjate en esto cuando dice que necesitas de tus padres en el tiempo de tu infancia y aún de tu juventud o parte de tu juventud. Los necesitas. Los necesitas para poder ser cuidado, criado, formado. Solamente hay un caso que o pocos casos que uno puede conocer de que se han criado solos. ¿Saben cuál es uno de ellos? Tarzán, ¿no? Pero necesitamos de los padres. Necesitamos que sean nuestro cuidador, nuestro ayudador, nuestro acompañantes para que nos ayuden, ¿no?, a poder desarrollar. Y lo mismo quiero decirte que les dije a los padres, querido joven que estás aquí, pero primero insistir en que si los necesitas a tus padres, necesitas de su enseñanza, de su disciplina, pero también necesitas de su amor. Y sé dócil, por favor. Déjate amar. Déjate amar, querido hijo, hija, por tus padres. Padres, por favor, no se ahorren el afecto con los hijos. Yo recuerdo que cuando iba a dejar a Noelia, estábamos en Santa Cruz y íbamos a dejar a Noelia a un colegio intercultural, porque habían de todos los lugares de Sudamérica en este colegio. Ya mi hija estaba en la secundaria, ¿no? Ya estaba de 15 años, 14 años, 15 años en la pubertad y la íbamos a dejar, y cuando queríamos despedirnos en el colegio y darle un abrazo y un beso, y miraba así, algo que se abría la tierra, algo se le estaba sucediendo. No, ya, así, ¿no? Porque como que tenía vergüenza de sus compañeros y no quería dejar que nosotros le mostráramos afecto como siempre lo habíamos hecho. Por eso quiero decir eso, ¿no? Querido hijo, sé dócil, déjate amar. Si tus padres te muestran afecto, déjate amar. Y quiero repetir esto que les dije a tus papás o a los papás que están aquí presentes. Recuerda que hay un tiempo de duración, no vas a estar para siempre en el hogar. Y creo que lo vas entendiendo, pero también tus padres no siempre van a estar en esta vida.
El año pasado murieron mi papá y mi mamá. Gracias al Señor he tenido padres longevos, ¿no? Pero el año pasado, en febrero, falleció mi papá y en noviembre falleció mi mamá. Y entonces, pero ya yo hace años salí de casa, ya hice mi hogar, pero pienso, si hubiera sucedido, ¿no? Estando todavía yo bajo su techo, qué duro hubiera sido. Pero yo quiero animarte, querido hijo que estás aquí, que aproveches bien el tiempo porque tus padres no van a durar para siempre. Aprovéchalos. Y cuando los padres ya no están, uno siente un vacío. Llega a sentir un vacío. Por ejemplo, yo, miren, tengo 61 años y extraño la llamada de mi papá desde Arequipa. Y nos poníamos a conversar. Y ya no la tengo, la llamada, por supuesto, pero la extraño, ¿no? Extraño que si había un temblor en Lima, ya sabía que mi papá me iba a llamar. Era 28 de julio, ya sabía que mi papá me iba a llamar. ¿Y qué? Y Luis Ernesto, ¿qué dice? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Y está haciendo frío? Esas conversaciones las extraño. Por eso te animo, querido hijo, que puedas aprovechar. Y el último pasaje que quería llamar tu atención es el de Lucas 2:39, que relata la vida de Jesucristo, cuando era su crianza, ¿no? Su formación de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo, por supuesto, es súper ejemplar para nosotros. Dice el verso 39 en adelante, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, la familia de Jesús, José, María y Jesucristo, volvieron a Galilea. Usted recordará más o menos la lectura, estuvieron en Jerusalén, aparentemente Jesús se pierde, ¿no es cierto? Lo encuentra, y luego regresan, dice. Regresan, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el verso 40 dice, y el niño, hablando de Jesucristo, era niño Jesús, 12 años, crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Hablando, crecía y fortalecía en lo físico, pero luego también en su sabiduría, ¿no? En su conocimiento y la aplicación de ese conocimiento, él iba también creciendo en sabiduría. Pero también dice, y la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios, era sobre él, por supuesto, porque además sabemos que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces el Padre, con todo su favor, dirigido a él. Y dice el verso 51, y descendió, Jesús descendió con ellos, regresó con ellos a Galilea, volvió a Nazaret de Galilea y estaba sujeto, que significa obediencia, dependencia. Estaba sujeto a sus padres, sujeto a ellos, y su madre, María, guardaba todo lo que había sucedido en su corazón, ¿no? Meditaba, reflexionaba en todo lo que había sucedido en Jerusalén, las palabras de Jesucristo, la vida de Jesucristo, las guardaba en su corazón. Y dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, otra vez lo repite, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nos lo repite para dejar marcado cómo era su desarrollo de Jesús. Entonces aquí ya te darás cuenta, papá, que estás aquí, que hay mucho que aprender, pero te digo algunas cosas rápidamente. Fíjate cómo esta familia de Jesús nos enseña que hay que estar presentes en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Hay que estar presentes y unidos, los esposos, los papás, en la infancia, la niñez, la pubertad, con sus hijos. Lo más posible que les permitan, ¿no?, las circunstancias. Sé que hay circunstancias en que el padre tiene que ir a trabajar lejos y solo queda la madre cuidando del hogar. Hay circunstancias así, pero uno tiene que esforzarse en poder estar cerca a la familia y mantenerlo unido. Pero también, fíjate el ejemplo que nos deja a los padres de esforzarnos en juntos adorar al Señor. Sí sé que era una costumbre judía que las familias tuvieran que viajar a Jerusalén, pero es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? De que te esfuerces en que toda tu familia venga a la iglesia, que aprenda a alabar al Señor, que aprenda a adorar al Señor juntos. Así que también al leer aquí el verso 52, también
nos anima a ocuparnos en el crecimiento físico de nuestros hijos, por supuesto, proveyendo sustento y salud. Nos anima a esforzarnos, a responsabilizarnos en el crecimiento del conocimiento, de sabiduría. Por eso nos esforzamos que nuestros hijos terminen bien el colegio, que tengan buena educación, entren a la universidad, que conozcan, ¿no? Porque eso les va a hacer personas capacitadas, pero también el conocimiento espiritual. Por favor, no te olvides, Padre, de dar este conocimiento espiritual, de enseñarle a que tus hijos conozcan a Dios, que conozcan lo que la Biblia enseña del Señor. Sí, uno puede traerlo a la iglesia, como digo, y hacerlo crecer aquí y dejar que él tome sus cursos dentro de la iglesia, en la Academia de Biblia, sí, pero en el hogar tienes la responsabilidad de sentarte y abrir la Biblia y enseñarle a tus hijos. Pero también hay que orar por ellos, ¿no? Porque dice aquí que la gracia de Dios estaba con Jesús. Su condición de Jesús es distinta a la de nosotros. Él era el Hijo de Dios sin pecado. Nosotros somos pecadores perdonados. Nuestros hijos necesitan de la gracia salvadora del Señor. Jesús no necesitaba de la gracia salvadora, solo del cuidado, la protección de su Padre. Pero nuestros hijos sí necesitan de la gracia salvadora. Entonces, papá, mamá, nos va a costar, como decía mi mamá se llama Dora. Mi mamá Dora decía, nos debe costar rodillas de camello. O sea, decía de rodillas de camello por estar arrodillada y orando por la salvación de sus hijos, ¿no? Entonces, tal vez te tenga que costar, padre querido, mamá, el poder orar mucho porque el Señor puede extender oportunidades a tus hijos para que escuchen el Evangelio, lo entiendan y crean. Pero, querido hijo que te encuentras aquí, también pudiéramos sacar de la vida de Jesús algunos consejos. Mira, mantente unido a tus padres, te lo repito otra vez, mientras puedas, ¿no? Mientras el tiempo así lo permita. Yo sé que hay etapas, pero aprovecha todas esas etapas para mantenerte unido a tus papás. Pero crece físicamente, ¿no? Crece igual como tu cuerpo a crecer de manera natural físicamente, debes crecer en el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Lee mucho, es cierto, pero sobre todo pon como prioridad el poder leer la palabra del Señor. El pastor Paul cerró casi el culto pasado, el anterior a este, cerró diciéndole a la iglesia, lean Proverbios, porque en los Proverbios uno encuentra mucho consejo de parte de Dios para los papás, para la crianza de los hijos. Pero también hay consejos para los hijos, como el poder enfrentar la vida y llevar la vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que lee, querido joven, conoce de la palabra del Señor. Pero también, como lo hizo Jesús, busca obedecer pues a tus papás, ser sujeto a Él. Aprende a poder depender y conocer la gracia del Señor. Aprende a orar. Date todo ese tiempo de las disciplinas espirituales, tal como seguramente Jesús lo hacía. Entonces te vas a dar cuenta que el Señor, pudiéramos decir, como resumiendo, que el Señor ha diseñado pues el hogar, la familia, es el lugar donde se van a formar los afectos en los hijos, este amor hacia los padres, amor entre los hermanos. Allí en la familia se va a formar las creencias y las convicciones a través de lo que tú le enseñes a tus hijos a creer en Dios, a creer en Salvador Jesucristo, en las verdades de su palabra. Vas a formar también en la familia las disciplinas y hábitos acerca de las disciplinas espirituales, la oración, la enseñanza de la Biblia, el poder alabar y otras disciplinas más, pero las va a aprender dentro también
de la familia. Nosotros fuimos con Yolita 10 años pastores de jóvenes, lo mencioné la anterior vez, en Arequipa fuimos 10 años pastor de jóvenes, y muchos de esos jóvenes, ya jóvenes adultos, ya profesionales, recordaban todas esas disciplinas que sus padres le habían enseñado en casa: orar, leer la Biblia, meditar, reflexionar, participar de ayunos. Los recordaban, ¿no? Y entonces decían: yo me acuerdo que mis padres me enseñaron esto, y eso ayudaba a aquellos ya profesionales lo mantengan haciéndolo. Pero quiero avanzar un poquito a esto. La familia también es un lugar no solamente para formar virtudes, sino también para corregir errores. Hay dos pasajes paralelos, el de Efesios 5 y el de Colosenses 3, en que encontramos directivas tanto a los padres como a los hijos para corregir errores en la familia, ¿no? Y primero quiero mencionarte estas directivas que da a los hijos. Así que, querido joven, presta atención. Este pasaje de Efesios capítulo 6, los versos del 1 al 3, aunque el 4 creo que es el único que salió allí, pero dice, del Efesios 6, verso 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Colosenses 3:20, el paralelo, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo que pasa es que ese es, gracias. Mira, estos dos pasajes están tratando de corregir errores, pero a la vez busca dar la corrección y también el resultado, si se obedece la corrección. ¿Cuál es el error que está queriendo corregir? Es la desobediencia de los hijos a los padres, pero también está tratando de corregir la deshonra de parte de los hijos a los padres, o sea, la deshonra, el irrespeto que tienen los hijos a los padres. ¿Cuál es la corrección? Bueno, sencillamente la corrección del apóstol Pablo es: hay que obedecer. Hay que obedecer a los padres, pero dice en el Señor. Eso significa de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Debes obedecer a tus padres. Hay la intención de obedecerle en todo, pero también hay que tener el discernimiento, si eres hijo creyente, de obedecerle en las cosas también que ha coincidido con las enseñanzas del Señor. Le puse un ejemplo a los hermanos. Yo entregué mi vida al Señor a los 22 años. Mi padre era vendedor comercial, y a veces mi padre me obligaba, y a mis hermanos también, a mentir a su favor, ¿no? Sonaba el teléfono, era alguien que le estaba llamando para recordarle que tenía un pedido que no le había entregado, y cuando yo decía: aló, el señor Hugo Juárez, por favor. Ah, sí, un momentito, y volteaba y mi padre me estaba diciendo: no, dile que no estoy, ¿no? Y yo ya era creyente, y entonces decía: ¿qué hago? Porque si digo que no, estoy mintiendo. Y sé que la Biblia me enseña que no debo mentir. Entonces me causaba un tropiezo, ¿no? Pero también era mi autoridad, mi padre, y me exigía, me decía que le diga que no estaba, ¿no? Y entonces, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? El culto anterior hice esta pregunta, y al final salimos afuera para poder despedir a la gente, y un hermano se me acercó y me dijo: pastor, yo lo entiendo, yo hubiera mentido. Porque yo les conté que mi padre era muy adusto, muy duro, ¿no? Ahora, yo quiero animarte, querido hijo, porque Dios te dé el valor, porque el Dios nos puede dar el valor para hablar con nuestros padres cuando ellos en su incredulidad nos están obligando a hacer algo que no corresponde a Cristo. Que Dios te dé el valor para decirle lo que está sucediendo. Eso es lo que pasó conmigo. Se lo dije a mi papá, Dios me dio el valor y nunca más volvió a insistirme en eso. Pero la corrección es que hay que obedecer a los padres en el Señor, ¿no? Pero también que el hijo debe darle un lugar de honor en el corazón a los padres. Un lugar de honor, de respeto, ¿no? No debe haber un rechazo, una indiferencia.
No los podemos tratar a nuestros padres como cualquier otra persona. Debes darle un lugar de honor, porque eso significa honrar a los padres. ¿Cuál va a ser el resultado de poder corregir eso? Bueno, ahí dice, ¿no?, que vas a tener, querido hijo, una vida de justicia. Habrás hecho lo correcto y vas a ser también un joven con una vida favorecida por Dios. Todo te irá bien, dice. Dios te va a favorecer en todo. Y dice que porque esto agrada al Señor, o sea, va a ser de aprobación a Dios esta obediencia tuya, vas a agradar al Señor. Y vas a terminar, por supuesto, honrándole. Y de remate dice que tus días van a ser largos. O sea, Él va a aumentar tu salud, sí, va a aumentar tus años y van a ser buenos. Pero en la directiva a los padres, también hay directiva a los padres, errores, ¿no?, que cometemos los papás. Pablo dice en Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El pasaje paralelo, Colosenses 2:3-21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Papá, si tienes a tus hijos bajo techo actualmente, presta atención a esto, ¿no? Porque el error que quiere corregir Pablo es eso, que está en la provocación al enojo que hacemos con nuestros hijos. Puede ser que tú no te estás dando cuenta, porque generalmente, perdón que voy a decir esto, pero generalmente el pecador no se da cuenta que el pecado que está cometiendo, ¿no? Hasta alguien que te lo dice, la palabra del Señor te lo dice, o el Espíritu Santo te lleva a darte cuenta, no, aquí estoy mal, ¿no? Pero esta mañana está usando este tiempo para hacerte pensar, ¿no? Y estos versos para hacerte pensar. No provoques a ira, a enojo, no lo exasperes a tu hijo o a tu hija. Y entonces quiere corregir esa actitud que tenemos los padres de empujar, de apretar y de llevar a nuestros hijos a que entren en enojo, ¿no? Y te estarás preguntando, ¿y cómo sucede eso, ¿no? ¿Cómo es que yo lo llevo a la desesperación, a la exasperación a mis hijos? Bueno, te digo algunas cosas que pueden ayudarte a hacer la reflexión. Por ejemplo, nuestras exigencias irrazonables, nuestras exigencias, cuando somos exigentes, pero que no tenemos una razón, porque a veces los hijos preguntan, ¿pero por qué lo tengo que hacer como tú dices, ¿no? Dame una razón. Y entonces a veces no tenemos una razón y decimos, porque yo quiero y se hace acá lo que yo digo, se acabó, ¿no? Pero esas exigencias irrazonables, aún nuestros perfeccionismos que queremos que salga pero todo perfecto y les exigimos, comienza a causar esta actitud de resentimiento, de dolor en ellos. Una segunda cosa es cuando aplicamos una disciplina correctiva hipócrita, o sea, cuando yo quiero corregir algo a mis hijos, pero que yo estoy desobedeciendo, que yo estoy incurriendo en eso. Tú no debes mentir, porque no está bien mentir, el Señor no manda que no mentira, porque has mentido te voy a disciplinar, pero yo miento. Y el hijo dice, pero qué hipócrita, ¿no? Luis Ernesto, mi padre, me disciplina, me castiga por este pecado, pero él lo comete, y eso causa enojo, resentimiento en ellos. También la falta de empatía con ellos, ¿no? La falta de ponerme en sus zapatos y de ser considerado en lo que está pasando. La falta de escucharle lo que está pasando. Cuando uno dice, ya después me vas a hablar, ya. Pero papá, quiero decir, ya después hablamos, después, ya otra vez el mismo problema, ya me estás cansando. Esa falta de oír, de atender, de ser empático, causa también este resentimiento provocándole al enojo. El maltrato verbal, la humillación o comparaciones. El pueblo latino, y entre ellos nosotros, a veces somos así, ¿no? De que usamos los insultos y palabras humillantes con nuestros hijos, pero eso también produce en ellos ira. Y también el control excesivo y la falta de afecto. ¿Cuál es la corrección? Hay que corregir todo eso con un discipulado, porque ahí dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es como cuando tú decides entrenar a un atleta, ¿no?
con mucho cuidado, respeto, con mucho afecto. Entonces estás enseñándole a lo que tiene que hacer, como un atleta, enseñándole lo que tiene que hacer, pero estás supervisando a la vez. Y si hay un error que está cometiendo, se lo haces saber para que lo corrija y estás supervisando a su lado. Le estás congratulando cuando tiene logros. Y le dices, lo has hecho muy bien, perfecto, sigue así. Pero si ves errores, se los corriges, pero alentándole que tiene que seguir. Tiene que ser como un entrenamiento, ¿no? Como un mentoreo a los hijos. ¿Cuál va a ser el resultado de aplicar esa corrección? Bueno, que la vida de nuestros hijos van a formarse, van a tener paz. No van a tener ira dentro, ni resentimiento, ni enojo. Se van a formar como personas con paz dentro, con amor por ti, por sus padres, pero también con seguridad de que se sienten amados, apoyados, entendidos por sus padres, ¿no? Van a tener una vida en orden, su vida se va a ordenar. Y por supuesto también van a tener un correcto reflejo del Señor al ver a sus padres. No van a tener tropiezo en ellos. Quiero terminar esta reflexión, queridos hermanos, en que con estas sencillas palabras te he hecho pensar, querido papá, en tus hijos. Para algunos creo que es después de la salvación, el matrimonio es un privilegio que el Señor nos ha regalado. Y después del matrimonio son los hijos. Quiero repetirlo, después de la salvación que el Señor nos ha otorgado, tremendo tesoro, el matrimonio es un privilegio también que nos ha dado el Señor, un regalo precioso. Y los hijos vienen a continuación, un regalo también precioso por el Señor. Y he buscado que pienses en ellos, queridos papás, y que evalúes cómo has estado criándoles. ¿Todavía los tienes en casa? ¿Haces una evaluación y te das cuenta que hay cosas que dejaste de hacer, que no aplicaste correctamente? Entonces simplemente hay que corregirlo. Pero tal vez tus hijos ya no están en casa, ya están fuera. ¿Y cómo harías en ese caso? Pero todavía puedes comunicarte con ellos. Tal vez una llamada telefónica simplemente esta tarde o no sé, estos siguientes días para decirle, hijo, hija querida, perdóname, ¿no? Si no supe aprovechar el tiempo que estuviste aquí cerca de mí. Pero quiero recordarte que te amo, que tú eres valioso para mí, donde estés, y hacerle saber de tu amor como padre. Pero querido hijo, también quise hacerte pensar en ti. A ti te quise hacer pensar en tus padres. No sé cómo será la realidad en tu propio hogar. Te he contado un poco de la mía. Pero quería animarte con estos pasajes que nos enseña la palabra del Señor, en que es todo un privilegio estar en la familia, la familia que te ha dado el Señor. Puede haber excepciones, yo lo entiendo. Puede ser que la familia donde estás, querido hijo, tenga una excepción, circunstancias difíciles. Tal vez has tenido también que abandonar la familia y ahora te encuentras independiente solo por circunstancias que así lo exigieron. Pero yo quisiera que en este tiempo tú también pienses en lo que el Señor diseñó, tu hogar, tu familia paterna, y le des gracias al Señor por lo que el Señor te regaló. Si todavía estás cerca de tus padres, aprovéchalos como mencionamos. Si estás lejos y te ha hecho pensar esta meditación en ellos, igual, pues todos tenemos un celular en este tiempo, llama a tus padres. Si ya no están aquí en esta vida, entonces simplemente dile al Señor en oración, gracias Señor por los padres que me diste, ayúdame cuando tenga mis propios hijos a poder ser el padre que tú, con el propósito que tú has dejado en tu palabra. O sea, que tú llegues a ser este padre y esta madre, querido joven, que pueda darle a los hijos que el Señor te conceda una paternidad y una maternidad de acuerdo al Señor, ¿no? Ese va a ser tu consuelo también. Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Te dejo unos segunditos. Yo hablé mucho, pero tú pudieras dirigirte al Señor conforme. Sí.
Sí, sí, hermana. Sí, sí. Tienes razón, hermana. Y ujú. Gracias, hermana, gracias. Y el Señor conoce tu caso y el caso de toda madre. La Biblia lo que enseña es como la generalidad, ¿no? Pero hay casos que descollan, hay casos especiales como el que estás mencionando y que Dios los conoce y que Dios los tiene presentes. Y seguramente toda esa fuerza que tienen las madres que han quedado solas cuidando a sus hijos, esa fuerza con la que han podido sacar a su familia, son fuerzas que ha venido del Señor, que no les ha dejado. Y el Señor ha cuidado y ha usado esa madre, como tú lo has dicho, en estos dos roles, como padre y madre, ¿no? Y el Señor va a recompensar eso, tenlo por seguro, querida hermana, ¿no? Oramos entonces. Padre, gracias, Señor, por los hogares, por los padres, pero también por casos especiales, como mencionaba nuestra hermana. Tú conoces cada caso dentro de la familia de tu iglesia. Como alguien ha dicho, las iglesias son como el hospital del Señor, donde llegamos todos heridos de diferentes maneras, Señor, y que tú nos acoges y comienzas a sanar y a restaurar nuestras vidas y restaurar nuestras familias. Oro, Señor, en este tiempo porque tú puedas bendecir cada una de estas familias, como estén conformadas y que tú conoces todas, Señor. Si hay papá, mamá, si solamente hay papá, si solamente hay mamá, o si se ha vuelto a rehacer el matrimonio, pero tú conoces cada caso en esta tu iglesia a la cual tú amas. Así que tu bendición sea para con cada uno. Ayúdanos a ser mejores padres, ayúdanos a ser mejores hijos. En tu nombre lo pedimos así, Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. Ya, Maite.